y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenos días y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gozo poderles tener aquí en el primer servicio de nuestra iglesia de Southgate. En este día vamos a dar una serie de temas, 3 en total. Uno ahora, otro a las 11:30 de la mañana. Entonces nuestra serie va a comenzar en este momento y sigue en el próximo servicio a las 11:30 de la mañana y terminará hoy a las 5 de la tarde. El título de esta serie es 7 montes. 7 montes. Ustedes saben que el número 7 es muy especial para Dios. No solamente es el número que denota perfección, algo terminado, algo completado, pero es el número más usado en la Biblia, el número 7, y lo encontramos por todas partes, especialmente en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos las 7 estrellas, los 7 candelabros, encontramos las 7 iglesias, los 7 sellos, encontramos las 7 trompetas, las 7 plagas postreras, encontramos los 7 ángeles, encontramos una cantidad de 7 a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y a lo largo de la Biblia también el número 7 es muy importante. Pero también los montes en la Biblia tienen una importancia muy peculiar y muy tremenda. No solamente que un monte representa el gobierno de Dios, un monte representa el gobierno de Dios, sino que en los montes mencionados en la Biblia han sucedido algunos de los eventos más importantes, más centrales en la historia del plan de redención. Yo he escogido, la Biblia habla de muchos montes, pero yo he escogido 7 montes, porque para mí son los 7 más importantes. Hay otros montes que se mencionan en la Biblia, pero no sucedieron sucesos preponderantes sobre esos montes. Sin embargo, estos 7 montes sí tienen que ver con grandes eventos y están relacionados con cosas que nos importan a nosotros en nuestra vida espiritual. Y sin más, vamos a entrar a estudiar esos 7 montes en la Biblia. Por cierto, la ciudad de Dios, la ciudad eterna, está rodeada de 7 montes. En el cielo hay 7 montes. También Satanás escogió una ciudad que tiene 7 montes para montar su trono aquí en esta tierra. Fíjense qué interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Dice aquí en el versículo 9: esto
es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora aquí la mujer está hablando de la ramera, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Eso lo podemos leer en el versículo 5. En la frente esta mujer tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero esta mujer está sentada, dice el versículo 9, sobre 7 montes. Esta es la falsificación, la imitación falsa de Satanás sobre el gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios está en la ciudad del Dios eterno, y esa ciudad, como vamos a aprender, tiene 7 montes. Pero el diablo, que todo lo copia y todo lo falsifica, escogió una ciudad en esta tierra que también tiene 7 montes, donde puso su trono aquí en la tierra, el trono de Satanás. Y lo acabamos de leer, que la ramera, la prostituta, la mujer que ha emborrachado al mundo entero, la iglesia falsa, está sentada sobre 7 montes. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de los 7 montes de Dios, no los 7 montes del diablo, porque lo de él es falso, lo de él es una burda imitación. Pero nosotros vamos a hablar de los 7 grandes montes de Dios. Y el primero de esos montes es posiblemente el más conocido. Cuando a usted le viene la palabra monte, ¿qué es lo próximo que le viene a la mente, hablando espiritualmente? ¿Monte de qué? De Sinaí, correctamente, el monte de Sinaí. Y el monte de Sinaí es el primero de esos montes preponderantes, importantes, donde Dios manifestó su presencia en forma audible y también en forma visible. Fue tan grande la presencia de Dios sobre ese monte que hasta el día de hoy ese monte está quemado en la parte de arriba. Si usted visita el monte Sinaí, que según nos dice Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, dice en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Pero resulta que el monte tradicional que se conoce como el monte Sinaí no está en Arabia. Está en la península que pertenece a Egipto y se llama la península del Sinaí. Y ese es el lugar donde se dice que Dios bajó. Cuando digo se dice, no es que Dios no bajó. Dios bajó sobre el monte Sinaí. Pero la Biblia dice que el monte Sinaí está en Arabia.
Yo no voy a entrar a explicar los detalles de cada uno de esos montes, pero sí quiero decirles que el verdadero monte de Sinaí es algo impresionante. Yo he estado en ambos. Yo he estado en el monte Sinaí, que es el que le llaman el monte Sinaí. El monte Sinaí en la península del Sinaí me tomó más o menos unas 2 horas escalarlo. Unas 2 horas escalarlo. También la hermana estuvo allá sobre el monte Sinaí. Hay 2 maneras de escalarlo. Una es escalándolo por la parte de atrás, que va más suave la subida, y uno va subiendo paulatinamente hasta llegar a la cumbre de ese monte. Y la otra es, pues, por la parte encumbrada o la parte difícil, empinada, bien empinada, y por ahí la bajada es más rápido. La bajada me tomó media hora porque me vine por esa parte, pero es más peligrosa. La otra toma 2 horas. Ese es el monte Sinaí que está en Egipto. Pero el monte Sinaí, según la Biblia, está en Arabia. Y si bien fue muy impresionante para este servidor visitar el monte Sinaí en Egipto, porque es lo que tradicionalmente se conoce como el monte Sinaí. Pero cuando yo visité el monte que también se llama monte Sinaí y está en Arabia, quedé sumamente impresionado, mucho más que con el monte que se llama Sinaí en Egipto. El monte Sinaí en Arabia reúne todas las condiciones para ser el verdadero monte Sinaí. En primer lugar, los árabes en Arabia le llaman a ese monte desde hace 3000 años Har Moshe, el monte de Moisés. Está en Arabia, no es el de la península de Sinaí. Ese monte no solamente tiene milenios que se conoce como el monte de Moisés, pero también tiene una planicie al frente del monte, una parte plana que podría haber ubicado fácilmente el campamento del pueblo de Israel, porque en el monte de la península de Sinaí en Egipto no hay un lugar tan grande como para ubicar 1,5 millones de personas. Tendrían que haber estado muy amontonadas, pegadas las carpas una a la otra, mientras que el monte de Moisés en Arabia tiene una planicie que es 4 veces el tamaño de la que está en Egipto. Otra razón para ese monte Sinaí, el que está en Arabia, es que la trayectoria del pueblo de Israel, cuando uno la va siguiendo según las instrucciones o según el registro que nos da el libro de Éxodo, nos dirige al cruce del Mar Rojo en otro lugar diferente al que es el tradicional. Y esto es bien importante y bien impresionante, porque el lugar tradicional de el cruce del pueblo de Israel está al sur de Gosén, muy al sur, es decir,
que el pueblo de Israel tuvo que descender cuando salieron de Egipto, y no da el tiempo para haber transcurrido en tan corto tiempo que da la Biblia y haber llegado al lugar tradicional para cruzar el Mar Rojo. Pero si a diferencia de eso fueron hacia este otro lugar, que es donde se encontraron en las investigaciones arqueológicas en el fondo del mar, las ruedas de carros de hierro en el fondo del mar. También es el lugar donde se encontró una columna de piedra que tiene inscripciones y dice ser el lugar que cruzó el pueblo de Israel el mar. Y esa columna de piedra, según el relato bíblico, fue construida por Salomón. Y en la columna de piedra, las inscripciones dicen que es la columna que conmemora el lugar del cruce. Así que todas las circunstancias se dan para que la que los turistas visitamos allá en Egipto del monte Sinaí no sea el verdadero monte Sinaí. El otro está en Arabia. Y como ya les mencioné, el de Arabia es más impresionante, no solo por el tamaño del monte, por la planicie que tiene al frente, pero porque todo el monte está quemado en la parte de arriba. Como que fuera un volcán, pero negro la parte de arriba. Pero no es un volcán. Es una montaña de piedra. Y sin embargo la piedra está totalmente negra, totalmente quemada en la parte de arriba. Y eso se explicaría por lo que dice la Biblia que sucedió sobre el monte del Sinaí. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, en el capítulo 19, dice en el versículo 1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso se lo dijo Dios a Moisés sobre el monte. Ese mismo monte, Dios le había dicho a Moisés que después de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, le serviría como señal esto de que Dios iba a estar con ellos. Adorarían al pie de este monte. Lo pueden leer en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y por cierto, la historia del capítulo 3 dice que fue en Madián donde Moisés se le apareció la zarza ardiendo. Pero Madián
no está en la península de Sinaí, está en Arabia. Así que es otra prueba de que el monte Sinaí, que tradicionalmente se conoce, no es el verdadero monte, sino el otro que está en Arabia. Dice aquí el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estaba en Madián, su suegro vivía en Madián, y Madián es Arabia, es la región sur oeste de Arabia. Y dice que apacentando las ovejas llegó hasta el monte de Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios entonces le revela a Moisés de que llegó el momento de liberarlos de la tierra de Egipto. Versículo 7. He visto, dijo Dios, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios le revela ahora a Moisés el plan y lo manda a él. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y el monte es el monte de Horeb, que está en Arabia, en Madián, a donde Dios se le apareció a Moisés. Así que este monte tiene mucha historia, tiene mucha historia. La primera aparición de Dios fue en ese mismo lugar y se le apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se quemaba, y desde allí lo mandó. Y luego le prometió, te será por señal esto, que cuando haya sacado al pueblo de Israel de Egipto, vendrán y servirán a Dios en este monte. Volviendo ahora a nuestra historia, en el capítulo 19, donde Dios le habla nuevamente a Moisés sobre este monte. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que ellos son muy especiales y que Dios va a hacer un pacto con ellos allí en el monte Sinaí. Moisés bajó del monte, se lo dijo al pueblo,
Y el versículo 8 de Éxodo 19 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 9, entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Al tercer día. Esta expresión es muy interesante, no la vamos a estudiar ahora, pero también al tercer día de la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto, que es la Pascua, era la presentación de las primicias, el tercer día de la fiesta. Y también Cristo resucitó al tercer día. Esta expresión es muy importante, aparece aquí. Ya estaba mencionada en el capítulo 12 de Éxodo. Sigamos leyendo. Versículo 14. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte como de trompeta, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, versículo 18, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Noten, el monte entero no solo se sacudía, sino que humeaba como que fuera un volcán, tiraba humo. Pero también dice que estaba envuelto en fuego. Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Impresionante haber visto esto. Imagínense, no es un volcán, y sin embargo parecía un volcán. Pero no era lava lo que salía. No salía nada del monte. El monte estaba prendido en fuego porque la presencia de Dios estaba sobre él. La Biblia dice que Jehová es fuego consumidor. Y donde Jehová bajó, el fuego quemó la cima del monte. Les digo que es impresionante. Yo tengo fotos de eso. Cuando fui al monte de Sinaí, el que está en Arabia. Y se ve en las fotos que tomé desde la planicie, se ve una parte del monte y de allí para arriba está todo negro.
Es impresionante ver la cumbre del monte toda negra hasta el día de hoy. Negra como que se quemó. No es como que se quemó, sino que sí se quemó. Sí se quemó. Dice el versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Imagínense que Moisés se metió en medio del humo, en medio de la nube que cubría a todo el monte. Y Dios lo mandó de inmediato hacia abajo. El versículo que sigue, Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al pueblo, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifíquenlo. Vean cuán importante, cuán sagrado fue este monte en esa ocasión. No podían ni subir al monte, solo Moisés, y los sacerdotes iban a subir hasta cierta altura del monte. Pero ya la parte de arriba, la cumbre, solamente Moisés podía entrar allí. Incluso Josué fue llevado hasta más alto. Eso lo pueden leer un poco más adelante. Moisés estuvo 40 días sobre la cumbre del monte. Pero antes de los 40 días, comenzaron a escuchar algarabía abajo, y ustedes recuerdan lo que pasó. Cuando Moisés baja y se encuentra con Josué, que había llegado hasta cierto lugar y de allí Dios no le permitió subir más, Moisés habla con Josué y dice, es sonido de guerra. Dios le había dicho, baja, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se han corrompido. Y Moisés no lo podía creer. Pero cuando bajaron se encontraron al pueblo adorando el becerro de oro. Esa es la historia del monte Sinaí. Pero lo más importante que sucedió en el monte Sinaí no solo es que Dios descendió, sino que Dios promulgó su ley. Y eso está en el capítulo 20 y versículo 1 en adelante. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, el 10º mandamiento, no codiciarás. Estas fueron las palabras que Dios habló con voz tronante. Era tan grande el estruendo, eran como truenos que sonaban la voz de Dios. El pueblo se espantó. Dice el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y entonces el pueblo se mantuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Tremendo el espectáculo, posiblemente en la historia de la humanidad. Desde que existe el planeta Tierra, nunca ha habido un espectáculo tan grande como este sobre un monte. Tremendo. Hablando de esto, el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, en el capítulo 12, dice en el versículo 18, pero aquí él está hablando de otra cosa. Y ya lo vamos a ver, porque eso es otro de los grandes montes que vamos a estudiar en el día de hoy. Pero hace referencia al monte Sinaí. Dice en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad porque eran rayos y eran truenos que sacudían al monte. Al sonido de la trompeta, versículo 19, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, hasta si un animal o un perro trataba de subirse al monte, tenía que ser apedreado o pasado con dardo. Tan terrible era lo que se veía, versículo 21, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No solo el pueblo temblaba, Moisés estaba espantado y temblaba. Imagínense. Y Moisés ya había hablado más de una vez con Dios. En ese mismo monte, años atrás, Dios le habló desde la zarza y le dijo: quita el calzado de tus pies. Moisés había escuchado la voz de Dios muchas veces, pero nunca lo había escuchado hablar de esta manera, con voz tronante. Estaba espantado y temblando el mismo Moisés. Este monte es el monte de los 10 mandamientos, el monte del pacto. Y estamos estudiando este trimestre en nuestra lección de escuela sabática sobre los pactos. Y por supuesto, este va a ser un estudio prominente sobre el primer pacto. Al terminar Moisés
de estar en la presencia de Dios, Dios le dio en sus manos, dice Éxodo capítulo 31 y versículo 18, y le dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo le entregó a Moisés las tablas de piedra. El capítulo 32 trae la historia de la rebeldía del pueblo, de la idolatría al pie del monte Sinaí. No tenían ni 40 años, ni 40 días, que habían escuchado la voz de Dios y habían temblado en su presencia, cuando ahora estaban adorando un becerro de oro, después que escucharon que Dios les dijo: no te harás imagen ni te postrarás delante de las imágenes. Terrible. Uno dice, qué increíble, qué pueblo desobediente y rebelde. ¿Y nosotros qué? No seamos tan rápidos para acusarlos. ¿O necesitamos escuchar la voz tronante de Dios para obedecer? Miren lo que le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo dijo: no, por favor, que no hable más Dios con nosotros, mejor que hable contigo. Y Moisés temblaba también. Pero miren, Éxodo 19, dice el versículo 19, dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La razón por la cual Dios se manifestó de la manera como Él se manifestó fue para que no pecaran, para que el temor de Dios estuviese con ellos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Le vuelve a repetir: no se hagan dioses de oro y de plata. ¿Y qué hizo el pueblo? Exactamente lo contrario. Y nosotros decimos: pero qué pueblo duro de servirse, qué pueblo rebelde. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Quizás tú no has oído la voz de Dios como la oyó ese pueblo. Pero ¿de qué le valió haber oído la voz de Dios y haber temblado como una hoja y haberse puesto desde lejos espantado, si menos de 40 días ya estaban adorando a un becerro de oro? ¿Y nosotros qué? Tú dices: pero yo no oí la voz de Dios. Pero has leído la palabra de Dios y sabes lo que Dios dice. Y no puedes decir que no sabes. Y sin embargo, queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Somos tan rebeldes como ellos. Por eso Dios habló otra vez. Y si volvemos a Hebreos, el capítulo 12, recuerden que decía el versículo 18: no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí. Aquí está diciendo: ustedes no estuvieron ahí, ustedes no se acercaron al monte, ustedes no lo vieron.
Pero tenemos una voz que habla desde el cielo, más fuerte que lo que habló sobre el monte Sinaí. Sigamos leyendo. Ya leímos hasta el versículo 21. Tan terrible era lo que se veía y oía, que el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Fíjense, este es el próximo monte. El monte de Sión. Versículo 22 de Hebreos 12. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aquí hay otro monte, y este se le llama el monte de Sión. ¿Y dónde está el monte de Sión? ¿Dónde? Ese es el monte donde está la morada del Dios eterno, donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección y donde intercede por nosotros, es mediador del nuevo pacto, dice aquí. Y en el monte de Sión está el santuario, el templo de Dios en el cielo. En el monte Sinaí Dios mandó a construir un santuario, un tabernáculo, pero se le advirtió a Moisés que tenía que hacerlo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte. Eso lo pueden leer allí mismo en Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que el monte de Sinaí es símbolo del viejo pacto. El monte de Sión es símbolo del nuevo pacto. Qué interesante. Pero el monte de Sión no está aquí en la tierra. Está en el cielo. Eso lo dice el versículo que acabamos de leer. Dice: no os habéis acercado a ese monte que se podía
palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, versículo 22, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten, allá, al monte de Sión que está en el cielo, donde Jesús ministra como mediador, como sumo sacerdote del santuario que levantó Dios y no el hombre. Allí mismo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el lugar donde Cristo entró a interceder por nosotros está en el cielo mismo, donde está el templo de Dios, donde Él ministra. Y fue ese modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí para que hiciera el tabernáculo en la tierra conforme al modelo que Dios le mandó. Si volvemos al libro de Gálatas, al capítulo 4, donde leímos hace un momento que el monte Sinaí está en Arabia, dice Gálatas capítulo 4 y versículo, vamos a leerlo ahora desde el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava se llamó Ismael. El de la libre, Sara, se llamó Isaac. 2 hijos. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mientras el que de la libre por la promesa. Es decir, Ismael nació como nacen todos los bebés, según la carne. Pues Abraham se juntó a la sierva de Sara, que ella misma se la había dado, y le dijo, toma mi sierva y ten un hijo a través de ella, porque yo no te puedo dar hijo. Y Abraham, pues accedió, quizás no le costó mucho, ¿verdad? Accedió a juntarse con la esclava y tuvieron un hijo. Pero dice que ese nació según la carne, mientras que el otro, Isaac, nació según la promesa. Ese fue el hijo del milagro, que Sara lo tuvo cuando tenía 90 años y Abraham tenía 100. Y Dios hizo ese milagro, era el hijo de la promesa. Pero entonces sigue diciendo, esto de los 2 hijos es una alegoría, versículo 24. Lo cual es una alegoría. Alegoría quiere decir una parábola o una ilustración. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Recuerden que mujeres, cuando es simbólico, y alegoría quiere decir algo simbólico, también se refiere a la iglesia, exactamente. Esto es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a luz para esclavitud. Este es Agar, la esclava. Porque Agar, versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde
a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. ¡Wow! Este es uno de los pasajes más tremendos que condenan al pueblo judío. Ahora, nosotros no somos antisemitas o antijudíos, porque si fuéramos antijudíos, no podríamos amar a Jesús, que nació como judío, y lo amamos de todo corazón. No estaríamos leyendo sobre Moisés y sobre Abraham y todos los grandes siervos de Dios, los cuales todos fueron judíos. No somos antisemitas. Se les llama así a los que están en contra de los judíos, y ustedes saben lo que ha estado pasando últimamente, quemando sinagogas y haciendo desastres contra los judíos, y la persecución que ha tenido el pueblo judío a lo largo de los siglos. Lo peor quizás que sucedió fue la gran masacre en la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados solo por el hecho de ser judíos. Nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso. Sin embargo, la palabra inspirada de Dios dice que la Jerusalén actual, la Jerusalén de los judíos, que la hermanita y este servidor fuimos juntos a caminar por allá, ¿verdad? Esa Jerusalén, es decir, la nación judía actual, sí, su hijo también fue con nosotros. La Jerusalén actual, la nación de Israel, con sus hijos, con los judíos, está en esclavitud. ¿Qué significa eso? El único que puede libertar es Cristo. Jesús se los dijo a los mismos judíos. Y vayan conmigo un momentito, luego le volvemos a Gálatas 4, así que no lo pierdan. Pero vamos a ver las palabras que el mismo Señor Jesús les dijo a los judíos. Juan capítulo 8. Dice el versículo 31 en adelante. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, versículo 35, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aquí está haciendo referencia a los dos muchachos, ¿verdad? El hijo de la esclava, que nació esclavo, y el hijo de la libre, que era Sara. Ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les dice: el que hace pecado, el que comete pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. El que queda es el hijo. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, ustedes dicen que son libres porque son hijos de Abraham, pero el pecado lo traen por dentro. Quieren quitarme la vida porque no aceptáis mis palabras y el mandamiento es no matarás. Ustedes son esclavos de sus pasiones, de sus deseos malos. Necesitáis que el Hijo os liberte. Por eso Pablo dice que la Jerusalén actual, con todos sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron al libertador. Nunca aceptaron el Mesías que podía libertarlos del pecado. La nación judía por siglos sacrificó en Jerusalén sacrificios de animalitos que no pueden quitar el pecado. Y aquel que en Jerusalén derramó su sangre preciosa, lo rechazaron. ¿Cómo pueden ser libres del pecado? ¿Cómo? Imagínense toda una religión, que es la religión judía que viene de tanto tiempo atrás. Todavía están esclavos del pecado porque rechazaron a aquel que podía darles libertad a través de su muerte, saldar la deuda de su pecado si tan solo lo hubieran aceptado. Pero lo rechazaron. Qué terrible la historia. Y todo aquel que es parte del viejo pacto está en esclavitud. El nuevo pacto es con la sangre de Cristo. Ahora sí, volvamos a Gálatas capítulo 4 y luego a Hebreos capítulo 12. Dice versículo 25 de Gálatas 4, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la nación de Israel, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Alabado sea el nombre del Señor. La Jerusalén de arriba, la celestial, esa es la madre de todos nosotros. Y es libre porque Cristo nos libertó. Volvamos a Hebreos, al capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. ¿No os habéis acercado al monte de Sinaí? Dice el apóstol Pablo, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pusiste Hechos, tienes que poner Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y estamos en el versículo 22. No os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba aquí en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Así que, hermanos, el pueblo de Israel, la nación entera, desecharon a Jesús. Y por haber desechado a Jesús, están todavía en esclavitud. Y la gran mayoría de este pueblo se va a perder eternamente. Eso es algo muy triste. Pensar que el pueblo a quien Dios le dio su ley, a quien Dios le dio sus oráculos, le dio los profetas, los que nos legaron a nosotros este libro que nosotros estudiamos y que nosotros amamos, las Sagradas Escrituras. Porque este libro nos lo legaron a nosotros, los judíos. Miren lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 3, dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Tiene ventaja el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión, que es la señal del judío que se circuncida? Versículo 2. Mucho, en muchas, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién Dios le confió su palabra? A los judíos. No tendríamos ni el Génesis ni todo el Antiguo Testamento si no hubiera sido por los judíos. Pero no nos quedemos allí. Tampoco tuviéramos el Nuevo Testamento si no hubiera sido por los judíos. Porque los 12 apóstoles también eran judíos. Los 12. Así que la Biblia se les confió a la nación judía. Miren lo que dice Pablo allí mismo en Romanos, ahora en el capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, versículo 1, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era el sufrimiento del apóstol? Dice, y no miento, digo la verdad, y mi conciencia me da testimonio, y el Espíritu Santo es testigo también que lo que estoy diciendo lo digo con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Ser anatema, ser maldito. Yo quisiera ser maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, hermanos, cuánto recibimos de los judíos. Todo lo que acabamos de leer, los patriarcas, los profetas, la ley de Dios, el pacto, el culto. ¿Por qué adoramos como adoramos nosotros? La adoración nos viene
de la adoración del pueblo de Israel. Dios les enseñó cómo quería ser adorado, las promesas, pero también de ellos vino Cristo. Y esa es la herencia más grande que nos dejó el pueblo de Israel a nosotros. Que nuestro Salvador, nuestro intercesor sobre el monte de Sión, por sus venas fluye sangre judía. Nos guste o no, era hijo de una mujer judía, de la tribu de Judá. Jesucristo es el tesoro más grande que nos dio a nosotros el pueblo de Israel. Y sin embargo, dice Pablo, me duele el corazón, sufro continuamente. Yo estaría dispuesto a perderme yo con tal de que pudiera salvar a mi pueblo, que son mis parientes según la carne, la nación judía, porque están perdidos, porque no tienen a Cristo. Así que ese segundo monte, el monte de Sión, es preponderante y toma precedencia por encima del monte de Sinaí. No estamos negando el monte Sinaí, pero estamos diciendo que hay un monte aún más importante. Por aquí vamos a terminar hoy, vamos a terminar leyendo Hebreos 12, pero quiero mencionarles que solo hemos visto 2 de los 7 montes. 2. El monte de Sinaí y el monte de Sión. Faltan 5 más. Y son bien importantes también. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar algunos de esos montes tan importantes. ¿Podríamos pasar por alto el monte Calvario? ¿Podríamos? El monte Calvario donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Es otro de esos grandes montes. Otro monte, y no grande porque es altísimo, sino grande en su importancia, porque allí derramó su sangre preciosa el Hijo de Dios sobre el monte Calvario. Otro monte muy importante es el monte de los Olivos. No solamente Jesús iba muchas veces a orar al monte de los Olivos. No solamente Jesús predicó el sermón del monte de los Olivos, que nosotros casi lo sabemos de memoria, porque es el sermón de las señales. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero también en el monte de los Olivos, Jesús hizo la decisión de entregar su vida. Allí fue donde derramó las gotas de sudor mezcladas con sangre. Allí fue donde rogó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y manchó la piedra con su propia sangre, aún antes de que fuera crucificado. Allí la salvación de la raza humana se decidió. Por si no lo sabían, el monte de los Olivos es donde está el jardín del Getsemaní, en el monte de los Olivos. Pero también sobre el monte de los Olivos fue donde Jesús ascendió al cielo, el mismo monte. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otros montes ahora, en el tema que sigue, en unos 10 minutos más. Y luego por la tarde vamos a ver, wow, bien importante. No hagan planes de irse hoy, porque tienen que escuchar la serie completa. Hay otro monte que nunca lo relacionamos con los 7 montes importantísimos, y ese lo vamos a ver esta tarde, porque su nombre solo se entiende en hebreo.
Lo pueden leer en Apocalipsis 16, versículo 16. Y esto tiene que ver con el tiempo del fin. Porque el versículo 14 dice, espíritus de demonios hacen milagros y señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y usted dice, pero aquí no habla de un monte. Si usted supiera hebreo, sabría que Har Megiddo o Magedón quiere decir monte de Megiddo. Así que vamos a hablar de esto esta tarde también. Por aquí vamos a terminar el sermón de hoy. Yo quiero dejarles saber que todo este conocimiento y esta información que Dios nos da tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros le sirvamos a Él. Que consagremos nuestra vida a Él. Cada vez que Dios habla, Dios manda a santificarse, a consagrarse. Así le dijo a Moisés, santifica al pueblo, conságrense, y al tercer día yo me apareceré con ellos. De igual manera, cuando nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, también Dios nos llama a santificarnos, a consagrarnos a Él. Y cada uno de esos montes tiene un significado importantísimo en nuestra vida. El monte final, el número 6 va a ser el Armagedón, el monte de Megiddo. Pero el número 7 va a ser el final y ese va a ser el mejor de todos. Y usted dice, ¿mejor que el monte Calvario? ¿Mejor que el monte Sinaí? ¿Mejor que el monte de Sión que está en el cielo? Porque para mí, de los 7 montes, a primera vista podría decir que el más importante es el monte de Sión, que es la ciudad del Dios vivo, la Nueva Jerusalén. ¿Sí saben ustedes que el monte de Sión está al lado del norte de la ciudad que se llama la Jerusalén la Nueva? Solamente les leo una frase aquí, por si nunca la han leído. Primeros Escritos, página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros. Fue la primera visión que tuvo Elena de White. No se llamaba Elena de White, se llamaba en esa época Elena Harmon, porque tenía tan solo 17 años de edad. Luego se casó con el pastor White y la conocemos como Elena de White. Pero en su primera visión, el Señor le mostró el monte de Sión. Y lo teníamos ahora delante en visión. Y sobre el monte había un hermoso templo. Y estaba rodeado por otros 7 montes. Qué interesante. El monte de Sión, que es el más encumbrado, está rodeado por otros 7 montes. O sea, no son 7, hay un octavo. Vuelvan al versículo donde comenzamos, que es la falsificación satánica del trono de Dios. ¿Se acuerdan en Isaías donde dice, antes de que les lea Apocalipsis 17, que fue donde comenzamos,
Solo les recuerdo esto que ustedes ya saben. En Isaías capítulo 14 dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo quería poner su trono en el monte del testimonio. Hoy vamos a aprender por qué se le llama al monte de Sión el monte del testimonio. Y ahí es donde el diablo quería poner su trono. Pero como fue echado del cielo, buscó una ciudad que tuviera 7 montes. Pero hay otro que es el octavo. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Versículo 9. El primer versículo que leímos y aquí terminamos. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y el 11. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Fíjense que hay 7 reyes y hay 7 montes, pero la bestia que era y no es y va a perdición es el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Así que no son solo 7, hay un octavo. Hay un octavo. Y es interesante que Satanás escogió en esta tierra la única ciudad que tiene esas características, que tiene 7 montes que rodean a otro que es el octavo. Y el octavo se llama el Monte Vaticano. Y hay 7 montes que lo rodean en la ciudad de Roma. Por ahí lo dejamos. Eso era nomás para despertarles el apetito para que vengan esta tarde. Vamos a concluir. Les decía que información no vale de nada si no nos lleva a la acción. Y esa acción es rendirnos al Señor, servirle, tomar la información que Él nos ha dado, integrarla en nosotros y ponerla por obra. Porque eso es lo que Dios anhela. Estamos iniciando una gran campaña, un gran proyecto evangelístico que nos va a llevar por varios meses en nuestro ministerio. Y este gran proyecto evangelístico lleva por título Seguridad en medio de la crisis. Este proyecto tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de siembra. La segunda es la etapa de cosecha. Y la tercera es la etapa de consolidación. 3 etapas. Siembra, cosecha y consolidación. ¿Qué significa esto?
Hermanos, algunos de nosotros por años conocemos este mensaje, esta bendita verdad. Y Dios nos ha llamado para ser parte de este pueblo. Pero las cosas están cambiando vertiginosamente en el mundo. Las cosas que se están dando debieran sorprendernos y hacernos ver que hemos entrado en la recta final de la cual no hay vuelta atrás. Esta pandemia ha despertado nuestra conciencia a entender las realidades que estamos viviendo. Tenemos más de un año con tapabocas. Y parece que esto no se va a acabar nunca. Imagínense. Las cosas que han sucedido en este año, la peor crisis en cuanto a empleos en esta nación. La peor crisis en todos los 300 años de historia de esta nación, la acabamos de vivir este año que pasó. Las cosas que están pasando, hermanos, están shaping, están formando al mundo para un mundo diferente. El tipo de control que ha venido sobre los habitantes de este mundo lo van a ver. Y lo estamos viendo a diariamente, pero va a seguir aumentando y aumentando. Nosotros sabemos lo que viene. Porque la bestia que era y no es también el octavo y va a perdición. Pero va a tomar control del mundo. Nos queda poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Todavía tenemos libertad de predicar, pero muy pronto esas libertades van a ser quitadas. Y todos nosotros lo sabemos. Por eso yo quiero animarles a ustedes, hermanos, a que como nunca antes pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿De qué nos sirve tener tanta luz y tanto conocimiento si no lo usamos para arrebatarle a Satanás las almas en esta hora final? Yo quiero animarles, hermanos. Escuché que el pastor Obando decía que tenemos 7 hogares que se han abierto para predicar el evangelio. Si el hermano Jaime estuviera vivo, tendríamos 8. Porque él siempre abría su casa para que se predique el evangelio. Pero todos nosotros estamos siendo llamados por el Señor a hacer algo para la salvación de las almas. Si tú tienes un hogar donde puedes reunir en el patio de tu casa un grupito de personas, o aún en un apartamento donde puedas reunir 3, 4 personas para enseñar la palabra de Dios, no digas que no al llamado de Dios. Dile: Señor, me pongo a tu disposición. Quiero usar mi hogar para arrebatarle al diablo las almas que podamos hacer en este último momento de libertad que tenemos. Vamos a iniciar simultáneamente campañas en los hogares de nuestros hermanos. No queremos todos los hogares, no, porque necesitamos equipo evangelístico en cada hogar. Necesitamos un predicador y necesitamos alguien que sea el presentador y otra persona que dirija el servicio de cantos para poder tener estas campañitas en los hogares. Queremos decirles que ya tenemos preparados los sermones listos para los predicadores. Es más, palabra por palabra, para que nadie diga:
Ay, ¿cómo voy a predicar yo si no sé predicar? Ya los hemos preparado y vienen con presentaciones de PowerPoint o con presentaciones de diapositivas para que ustedes al ir viendo puedan ir dando los sermones en cada hogar, en un televisor, con un proyector, en una pantalla, si lo hacen afuera, en el patio. Y quiero decirles de todo corazón, hermanos, hace muchos años atrás, en el 2010, cuando nuestro ministerio recién comenzaba, teniendo un año, teníamos solamente 2 iglesias en esa época. Esta era una, pero no estaba aquí, estaba en Glendale, ¿verdad? Estaba ya en la calle Colorado. Después nos movimos para aquí. Y la otra tampoco existe hoy en día, está en Montclair, se movió a Pomona. Eran las únicas 2 iglesias. 2 iglesias. Y la de Montclair era más pequeñita, recién se comenzaba. Y en el 2010, hermanos, lanzamos el proyecto de abrir nuestros hogares para predicar la palabra de Dios. Y hermanos, salieron 56 campañas evangelísticas. Y Dios nos dio un éxito extraordinario. Se bautizaron más de 200 almas para gloria de Cristo Jesús. Hoy en esta etapa de siembra vamos a incluir otra vez las campañas en los hogares que dieron tanto éxito y trajeron a tantas almas a los pies del Señor Jesús. Eso va a ser como parte de la etapa de siembra. Campañitas en cantidad de hogares. Si hace 10 años atrás nuestra iglesia y una iglesita más que era la de Montclair, pudimos dar 56 campañas en hogares. No puede ser que ahora solo haya 7. Eso es imposible. Yo sé que Dios va a tocar los corazones, porque si no lo hiciste, ahora que Dios te da la oportunidad, luego querrás, pero será muy tarde. ¿Cuándo crees que va a llegar ese momento de que prediquemos, que prestemos nuestros hogares para que las almas sean salvas? ¿Cuándo? Este es el momento. Este es el llamado de Dios. La segunda etapa de la campaña, del proyecto Seguridad en medio de la crisis, es la cosecha. Y eso ustedes ya saben. Estamos comprando 2 gigantescas carpas que se van a montar no muy lejos de aquí en la ciudad de Los Ángeles. Quiero adelantarles algo más. El lugar que estamos viendo, si Dios nos permite tenerlo allí, es un lugar muy bueno, bien situado en el centro, todo cercado. Y tiene capacidad, es un estacionamiento para más de 2,000 carros. Y allí vamos a montar una carpa en inglés y una carpa en español. O sea, para predicar en inglés y en español. 2 campañas simultáneas con las demás carpitas para las clases de niños, la carpa de oración, la carpa de salud. Todo un proyecto para la cosecha. Y esperamos con la gracia del Señor que Dios dé mucho fruto para el reino de los cielos. Esa va a ser la etapa de cosecha. Y esa campaña comienza el sábado 12 de junio. Y vamos a estar 3 semanas debajo de la carpa. Pero quiero adelantarles algo. Después de la campaña grande allá en la carpa, donde vamos a participar muchas de las iglesias de la zona, ya hemos hecho contacto para conseguir dónde montar la carpa aquí cerquita.
y ya hemos conseguido un lugar donde la carpa va a poder traerse aquí también. ¿Por qué carpa, dice usted? Hermano, porque miren, tenemos que estar aquí separados y en 4 paredes. Pues la gente tiene la excusa de decir, no, porque tengo miedo de irme a contagiar. Pero si lo hacemos al aire libre y va corriendo el aire entre medio a las tardecitas, la gente va a llegar más fácilmente. Y si se llena el lugar, podemos seguir poniendo sillas alrededor de la carpa al alcance de las bocinas y la gente va a seguir viniendo. Y escuchan todos los que están alrededor también, es cierto. Oh, si yo les contara experiencias, hermano. En la carpa que tuve la última vez que levanté la carpa en Chicago, lo que dice la hermana. El último día, después de estar 3 semanas predicando debajo de la carpa, eran los bautismos finales. Ahí mismo en la carpa pusimos una piscina de esas que usan para nadar los niños, la llenamos de agua y tuvimos los bautismos para las almas que se convirtieron. Y llegó una persona que nunca antes habíamos visto y dijo, vengo a bautizarme, aquí traigo mi bolsita con mi ropa. Y le dijimos, ¿y de dónde viene usted? Pues de aquí mismo, ¿pero de dónde? De esa casa que está ahí enfrente. Pero no tenemos su nombre aquí en la lista. No dice, yo nunca salí de mi casa. Solo abría mi ventana y me escuché toda la campaña completa desde mi casa. Y aquí vengo a bautizarme. Hoy es el jefe de diáconos en una de las iglesias en Chicago. Y nunca vino a la carpa, pero escuchó desde la ventana de su casa y se convirtió. Sí, hermana, usted tiene razón, todos alrededor van a escuchar. Quisiera pedirle al hermano Gil y al pastor Obando, si ellos pueden repartir ahora las hojitas. Están aquí, ok, necesitamos varios que nos ayuden, por favor. Esto ya fue repartido anteriormente, hermanos. Pero ahora queremos que los que aún no se han anotado, se puedan anotar. Vayan repartiéndolos, por favor, repártanlos. El que no lo llenó el sábado pasado, levante su mano y se lo vamos a dar. Se llama Operación Andrés. Andrés hacía una cosa y era traer a otros a los pies de Jesús. Y aquí usted tiene para marcar: por la gracia de Cristo me comprometo a trabajar a favor de la salvación de un alma para el reino de los cielos. Y luego dice, mi hogar está a la disposición de Cristo para que sea un hogar de esperanza. ¿Ok? Usted va a marcar si quiere ofrecer su hogar. En la nueva tarjeta, Pastor Obando, que mandé, le había puesto un tercer cuadradito, pero esto ya las tenían ustedes duplicadas de antes. ¿Ok? Decía, quiero ser predicador en esta campaña. Entonces les vamos a pedir a los que quieren ser predicadores, y no se asusten. ¿Quién le dio la boca al hombre? Eso no le dijo Dios a Moisés. ¿Quién le dio la boca al hombre? Y él era tartamudo. Y miren quién fue Moisés. Si tú sientes en tu corazón de predicar este mensaje, te vamos a preparar. El sábado 17 de abril por la tarde va a haber un entrenamiento para todos los predicadores. Y para los que ofrecieron sus casas, les vamos a enseñar cómo vamos a trabajar en esta etapa de siembra. Y lo tercero, marquen allí las personas que usted quiere ver en el reino de los cielos, que va a estar trabajando por ellas para que se entreguen a Jesús. Esta hojita la vamos a recoger en un momento más. A continuación, vamos a pasar a la plataforma
para nuestro segundo culto. Los hermanos que por la razón, Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias porque tú todavía nos das libertad para reunirnos y alabar tu nombre. Gracias por tu palabra, por entender estas verdades preciosas. Y te pedimos, Señor, que no desechemos al que nos habla desde los cielos. Nuestro intercesor, Cristo, desde el monte de Sión, nos llama al arrepentimiento, nos llama a la entrega completa de nuestra vida a ti. Permite, Señor, que sus palabras de amor caigan en nuestros corazones y las recibamos y las pongamos por obra. Prepáranos ahora para el segundo servicio, en el cual hemos de seguir estudiando estos temas tan importantes para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.